El 2 de octubre de 1970, la poeta peruana María Emilia Cornejo, de 21 años, participó en un recital de poesía organizado por el Centro de Estudiantes de Literatura de la Universidad San Marcos. Entre los poemas que presentó ese día, bajo un seudónimo, se encontraba el siguiente. Mi pueblo no es un mapa de 24 colores, quiero decir, una selva verde, una costa blanca, una sierra ocre. Y digo, mi pueblo no es un mendigo en su banco de oro, ni un paraíso perdido. Mi pueblo sufre y es gente dividida en colores, mendigos y explotadores. Medio siglo después, el rígido balance histórico entre el poder que uno puede llegar a tener, el color de su piel y la clase social a la que se pertenece, estuvo por colapsar ante el miedo generalizado de las clases altas. Hoy, en el estallido invisible, el auge y caída de Pedro Castillo. Nosotros somos ronderos y no terroristas. Este mandato, esta investidura de presidente de la República no está hecho para los indios. Y le ha dicho indio de M a un congresista. No era para dispersar, era para matar. Es un mensaje para los que salen a marchar, es decir, tú puedes salir y un día te cae un balazo y finalmente, ay, qué pena, se le escapó a un policía. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños. Yo fui una invitada más. Se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales. Ese es el momento en que yo creo que sepulta el gobierno del pueblo, ¿no? Señor, ¿dónde es la casa de Pedro Castillo? Por aquí se va. Pues a subida, antes de llegar a la fila, ahí hay una casa sobre la carretera. Antes de llegar a la filita, ahí no es la casa. 2 horas y media más adelante está Puña, una alejada comunidad que vive de la ganadería y la agricultura. Un lugar donde para comer hay que cosechar. Aquí nació Castillo. Señora, ¿usted conoce al profesor Pedro Castillo? Sí, conozco porque acá se ha criado, ha nacido. Casi 500 años atrás, Cajamarca había sido el lugar donde el conquistador Francisco Pizarro ejecutó al Inca Atahualpa, pese a que éste había cumplido con mandar a traer oro desde todos los rincones del Tahuantinsuyo, como pago para su rescate. El rescate al día de hoy equivaldría a $1.200.000.000.000. Sería el rescate más importante de la historia. Así, quien era considerado un dios en la tierra por su pueblo, pereció a manos de hombres barbudos de tez pálida y que hablaban en una lengua extraña. Este episodio dio paso al mito del Incarri. Yo quería saber más allá. No me quedaba otra cosa que los mitos, que refleja la mentalidad de la gente. Si bien Atahualpa no fue decapitado, pues antes de ser asesinado por los españoles se convirtió al cristianismo, la leyenda del Incarri profetiza que la cabeza del Inca, separada del tronco en la creencia popular, se reintegrará algún día con su cuerpo y el orden en el universo se restaurará, dando origen a un nuevo Pachacuti. En la tradición andina, el tiempo no es lineal, como se entiende desde la perspectiva occidental, sino que es cíclico. Así, un Pachacuti es un periodo de 500 años en el que el universo se ordena de un modo determinado. Finalizado el mismo, el orden universal se invierte, de modo que los tiempos malos pasan a ser buenos, y viceversa. Y así por 500 años más, hasta el siguiente Pachacuti. El del Incarri es un mito al que algunos políticos recurren, con ánimo de darle un cariz mesiánico a sus más bien mundanas candidaturas. Y si bien Castillo nunca se reafirmó como el iniciador de un nuevo Pachacuti, ciertamente dio paso a algunas imágenes que jamás habían sido asociadas con el máximo cargo de gobierno en el Perú. Aquí en Cajamarca, en la provincia de Chota, muy específicamente en el distrito de Anguía,
el profesor Pedro Castillo Terrones en este momento está mudando su ganado. Ha amanecido desde muy temprano en la chacra, en las actividades, dando de comer a las gallinas, porque esa es la costumbre aquí en Cajamarca. Maestro Pedro, buenos días, bienvenido a Panamericana. En el día de la elección, Castillo recibió a los periodistas muy temprano en la madrugada, mientras ordeñaba a una vaca. Acá tenemos otra vaquita, vamos a ordeñarla. ¿Va a ordeñar la vaca? Sí, acá vamos a ordeñar la vaca. Vemos que en este momento está lavando la ubre del ganado, de esta vaca. También está con una mascarilla. Al día siguiente, ya cuando todo indicaba que sería el próximo presidente de nuestro país, comenzó la jornada respondiendo las preguntas de la prensa a la vez que araba la tierra. Esta es una mancera porque la vas a mansar a los toros, con esa le vas a dominar. Esta es una punta, este es el arado. Esta parte de acá. De esta forma, el presidente campesino estaba por inaugurar una nueva etapa que, spoiler alert, no duraría demasiado. Queridos compatriotas, queridos hermanos, hoy ya no es tiempo de mirar al Perú con indiferencias. Hoy invoco una vez más que ha llegado el momento de la gran unidad. Ya no hay vencidos ni vencedores. Hoy el Perú necesita que sus hijos trabajemos con la más amplia unidad y con la lealtad que yo sí personalmente me identifiqué, ¿no? Cuando dijo que era rural, maestro, campesino, ¿no? Uno como que se identifican como que alguien como tú está llegando al poder, ¿no? Alguien al fin. Pero también somos conscientes que es improvisado, ¿no? Estaba improvisado. Quien habla es Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Este mandato, esta investidura de presidente de la República no está hecho para los indios, ¿no? Los indios solamente debemos llegar a ser alcaldes, presidentes regionales, pero no. Presidente de la República no, eso no es para ti. Eso no es para los indígenas, esto es para otras personas, ¿no? Quienes merecen quienes dice, supuestamente están preparados, ¿no? Quienes puedan representar al país. Entonces nos inventamos un fraude, de cualquier manera no dejamos que alguien del pueblo gobierne. 4 días tras las elecciones presidenciales en Perú, los ciudadanos siguen sin saber quién será su próximo presidente o presidenta. La conservadora Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular comenzó el recuento ubicándose a la cabeza de las preferencias, pero perdió la ventaja a principios de esta semana cuando se empezaron a contabilizar los votos rurales, donde se sabía que el candidato izquierdista Pedro Castillo se quedaría con la mayoría. Entonces, y pese a que había dicho que respetaría los resultados, la candidata denunció sin pruebas un supuesto fraude. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. La actitud de la candidata Fujimori es una actitud típica de la derecha latinoamericana. Siempre cuando pierde elecciones, la derecha inventa teorías fantasmagóricas de fraude. Así fue en la elección de 2014 acá en Brasil, cuando el candidato de derecha derrotado, Aécio Neves, también acusó Dilma Rousseff de hacer fraude, la elección fraudada, que nunca se probó, pero el objetivo era desestabilizar el gobierno de Dilma y lo que terminó por ocurrir. Dilma no ha terminado su mandato, fue derrubada en 2016. Es una táctica de hacer confusión, poner el país en el caos. Y hay otra cosa muy grave, es que desconocer el voto de los indígenas, de los campesinos. Como pueblos y organizaciones indígenas hemos visto un racismo bastante descarado de los medios de comunicación, las personas. Y este libro de José Carlos Agüero se llama Desprecio, y Agüero ha compilado una serie de mensajes cuando ganó Castillo, mensajes de las redes sociales de Perú. Y cito: ¿Quién chuta es Pedro Castillo
¿Y por qué no está limpiando mi baño? Yo sé que no suena muy democrático, pero ¿no podría eliminarse el voto rural? Todos los quispe de mierda votaron por Pedro Castillo. Puro cholo de mierda vota por cagadas como Pedro Castillo, porque los coneros y la pobreza son más que la clase media alta. A mí no me gobierna un ser permiso. Después de este día, sinceramente, la gente de la sierra y de asentamientos humanos no deberían tener acceso al voto. Con todo respeto, esta huevada es culpa de los provincianos desinformados. ¿Y por qué no está cuidando mi chacra? Si el país se vuelve comunista, será por culpa de los serranos. Esos serranos se reproducen como cancha. Ese misio tiene 9 manos. No quieren trabajar, quieren ser mantenidos. Wow. Un país enfermo, ¿no? Es como si nos insultaran a nosotros cuando insultan a un hermano, ¿no? O sea, que te digan que no tienes capacidad, como que nos miraban como seres inferiores. La discriminación, el colonialismo sigue presente, ¿no? No es que se haya ido con la independencia del Perú hace 200 años, sino es como si siguiéramos en la época colonial, ¿no? Asimismo, los principales programas periodísticos del Perú, como Cuarto Poder, nos dejaron algunos ejemplos de lo profundo que era el debate y el análisis político alrededor de la cuestión multicultural relativa a la toma de mando. ¿Alguna vez te animaste a bailar breakdance? ¿Yo? Sí, sí. ¿Break? No. Nunca lo he hecho. ¿No? ¿Nada? O sea, sé lo que es, he visto, de hecho conozco gente que lo hace, pero no, nunca me atreví a hacer eso. Qué aburrido, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada. Ah, ya. Pero bueno, tenemos que seguir un poco con el programa. Vamos a seguir entonces. Uy, perdón, pero... Dime. ¿Y el presidente electo Castillo se habrá animado a bailar un poco, tú crees? ¿El presidente? Pedro Castillo. Claro. En Chota. O sea, lo veo un poco más en la cultura andina, digamos así, lo veo más metido en eso. No, pero bueno, a ver, puede bailar un baile, puede bailar una cumbia, ¿por qué no un breakdance también? Lo que sea. Aunque no lo crean, este era considerado el programa periodístico más serio de la televisión peruana, además del más visto. No sé, la veo difícil en el break, ¿no? Ah, sí, más formal, dices. Más formal, ¿no? O sea... no me refiero a eso, hay una investidura bien importante, ¿cierto? Hay cierta formalidad, es el presidente del Perú, ¿no? Sí. Electo, todavía ahorita toma mando, pero es el presidente del Perú. No lo he querido comparar tampoco contigo, ¿no? Mis respetos y mis disculpas también, señor presidente, por haberlo comparado acá con... Qué innecesario, ¿por qué está haciendo esto? No entiendo. Ciertamente, innecesario. Ok, vamos a una pausa. Regresamos. De la presidencia de Castillo nos habíamos quedado en la incertidumbre que dejó la ceremonia de juramentación de su primer gabinete de ministros, donde 2 cargos muy importantes quedaron vacantes. Doctor Franque. Doctor Franque. Bueno, Pedro Franque, figura clave, digamos, porque se especulaba que iba al Ministerio de Economía. No sabemos si va realmente, pero está saliendo. Ante la negativa de Aníbal Torres y Pedro Franque de integrar el gabinete Bellido como ministro de Justicia y de Economía, respectivamente, el presidente Castillo tuvo que hacer uso de sus viejos recursos de líder sindical para limar asperezas entre las partes. Así, 2 días después de la frustrada primera juramentación, Torres y Franque se integraron finalmente al gobierno. Fotografía entonces de Pedro Franque y Pedro Castillo Terrones en un abrazo, levantando ambos la mano. Así entonces la designación de las 2 carteras faltantes de Justicia, Derechos Humanos y Economía y Finanzas, asumidos por Pedro Franque y por el doctor Aníbal Torres, que fue su defensa legal en la segunda jornada electoral. Ya Pedro Castillo había ventilado diferencias con el dueño del partido, el médico cirujano Vladimir Cerrón, que al haber sido sentenciado por corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín, no logró mantenerse en la plancha como segundo vicepresidente. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo y la toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver
ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Pedro Castillo ha sido proclamado presidente. Lo abraza Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien sin duda alguna juega un partido aparte. ¿Podrá librarse el presidente de semejante abrazo de oso? Acá debemos hacer un paréntesis para dar algunos alcances sobre el nuevo premier. Guido Bellido Ugarte se convirtió en presidente del Consejo de Ministros. El congresista y secretario general de Perú Libre en el Cusco es investigado por presunta apología al terrorismo. Pero vamos ahora a hablar de un incidente que se registró en el Congreso de la República cuando el presidente del Consejo de Ministros inició su exposición para solicitar el voto de confianza. Gilatanacas, Kulanacas, Kamisaraki, Perú Marca, Huequicuna, Panaicuna. Empezó su disertación con un saludo en lengua quechua y aymara, el cual fue interrumpido primero por palmas y luego por pifias de algunos parlamentarios que señalaron no entenderlo. Premier, le agradecería que lo traduzca inmediatamente, que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor. La mesa directiva, presidida por Mariel Carmen Alba, solicitó al jefe de gabinete traducir su mensaje y no extenderse, pues reiteró, los demás congresistas no lo entendían. Incluso ella señaló que ella particularmente no entendía lo que estaba diciendo Bellido, quien continuó con sus palabras en quechua y apeló. Pero quienes sí entendían, claro, eran los millones de peruanos quechohablantes que normalmente eran dejados de lado en este tipo de dinámicas. El idioma oficial del Perú es el castellano, el español. Y existe un traductor a quechua. Se habla en español y se traduce a quechua. Es al revés de lo que hizo. Tal fue la novedad en esos primeros días que la sola presencia de Bellido en un conflicto minero en Las Bambas puso pausa al entrampamiento entre la empresa minera y los trabajadores, al menos por unos días. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudió a la zona de Muyoc Orco para atender los reclamos de las comunidades campesinas, quienes llevan 11 días bloqueando el corredor minero de Las Bambas. Así, el primer ministro del Perú llegó a caballo a una zona alejada de la ciudad, dispuesto a hablar con los comuneros en su mismo idioma, algo que sin duda era poco y nada frecuente en la historia del país. Vamos a empezar firmemente, pero necesitamos que ustedes estén respaldando a nuestro presidente, porque los otros sectores no nos quieren ver. Como resultado del diálogo y escucha de sus demandas, los comuneros decidieron desbloquear la vía por un plazo de 60 días. Pero como todo en la vida da vueltas, la gestión de Bellido no llegó a resolver el conflicto minero y en los meses siguientes se convirtió en una figura algo incómoda para el mismo gobierno, por los muchos roces y antipatías que iba generando durante su premierato. Pero no es el mensaje de Bellido el que genera polémica, sino propiamente su designación. El fujimorismo utilizó el miedo que despierta un posible vuelco al comunismo en ciertos sectores de la población. Y justamente este legislador, ingeniero de vocación, es considerado como marxista convencido y representante del ala más dura del partido en el poder, el izquierdista Perú Libre. Bellido fue sujeto a investigación por parte de la Fiscalía contra el Terrorismo por defender en una entrevista a una militante de Sendero Luminoso muerta en 1982. No. A ver, Edith Lago era miembro de Sendero Luminoso. ¿Cómo califica Sendero Luminoso? ¿Qué fue Sendero Luminoso? Nosotros siempre en este canal dijimos las cosas claras respecto de lo que era Pedro Castillo. Un filo senderista, un seguidor del Suteconare Movadef, que tenía como ideología el pensamiento Gonzalo. Vengo acá a hacer una denuncia pública. Más que todo, aquellos medios de comunicación de cobertura nacional que a veces tergiversan una realidad, que hacen lo que quieren, defienden a la gran oligarquía y no se acuerdan de aquel hombre que no tiene un pan, que no tiene educación, que no tiene salud, que está clamando derechos. Un pueblo que clama justicia. Y para eso estamos acá. Yo pasé por eso, hemos luchado y hemos salido de abajo. A mí nadie pagó mis estudios. Pero sin embargo, cuando sales a gestar una lucha, lo primero que te dicen en una lucha, eres terrorista. Terrorista es el hambre.
Terrorista es la miseria, la desigualdad, la injusticia. Nosotros somos ronderos y no terroristas. Compañeros, hermanos. Cabe mencionar que en el Perú el terruqueo es una práctica común que se usa para desprestigiar con fines políticos o para silenciar a cualquier alusión al conflicto armado interno de los 80s y 90s, independientemente de lo que se piense o no al respecto. También vale apuntar que quienes suelen ser terruqueados son personas no blancas. Así es. En paralelo, Bellido tenía un largo historial de publicaciones en redes sociales que dejaban en evidencia posturas machistas y homofóbicas. Hace mucho tiempo, cuando uno es joven, cuando uno es estudiante universitario, son comentarios, han sido un poco desafortunadas, pero hoy que somos congresistas, estamos en una responsabilidad, nuestra postura es totalmente diferente. Finalmente, como otro gran punto de interés de esos primeros días, Castillo se desentiende de Palacio de Gobierno y comienza a despachar desde una casa ubicada en el pasaje Zarratea, distrito de Breña, un barrio tradicionalmente ligado a la clase trabajadora y alejado de los espacios asociados al poder y a la élite en el Perú. Este cambio inédito de locación para las actividades supuestamente oficiales del nuevo presidente en funciones hizo que no quedara constancias de las visitas que éste recibía durante sus primeros días en el cargo. Esta casa fue usada durante la campaña electoral del año 21 y que el presidente de la República quiso sesionar y quiso despachar y de facto recibía ministros y sobre todo establecía reuniones con empresarios ahí. En su libro Presidentes por accidente, el periodista Christopher Acosta menciona cómo incluso Castillo era despertado durante las noches para presentarle a diversas personas. Y mientras esto sucedía en la nueva sede no oficial del gobierno, ¿en qué estaba el recién inaugurado Congreso? Pues, como siempre, comenzando mal y yendo para peor. Ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros. La axiopopulista María del Carmen Alba fue elegida presidenta del Legislativo por el periodo 2021-2022. ¿Por qué denunció Merino si Merino era constitucional? Férrea defensora del régimen fugaz de Manuel Merino, María del Carmen Alba se paseaba por medios y eventos protocolares buscando denunciar un supuesto régimen comunista/terrorista que se había hecho del poder en el Perú, es decir, terruqueando. El audio lo que dice es que, al parecer, la presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alba, dijo que el Perú estaba prácticamente tomado por comunistas y por terroristas. ¿Esto es así? ¿Usted certifica esto que dice el audio? Como ejemplo, en una reunión privada con diputados españoles, Alba sorprendió a sus interlocutores con sus teorías de la conspiración. Creo que lamentablemente los términos fueron absolutamente fuera de lugar y creo que se manifestaron en todo momento palabras demasiado gruesas que yo no puedo repetir, pero que evidentemente pues se están ya poniendo encima de la mesa en las filtraciones que hay. Las declaraciones pertenecen al diputado Antón Gómez Reino, quien en entrevista con el portal Epicentro se mostró sorprendido por las maneras poco convencionales de la presidenta del Congreso peruano en su visita oficial a España. El resto de fuerzas políticas creo que manifestamos nuestra perplejidad. Cualquier demócrata tendría que contenerse para no levantarse e irse de esa reunión escuchando lo que allí se escucha. Yo por lo menos me tuve que contener. Me consta que otros diputados y diputadas también vivieron con estupefacción, indignación y profunda sorpresa lo que allí estaba aconteciendo. En paralelo, una comisión del Congreso gastaba 216.000 soles, fracasando en encontrar alguna prueba del supuesto fraude electoral del que les hablamos en el capítulo anterior.
Este ya había sido negado de todas las formas posibles por observadores internacionales de todos lados. Pero en lo que sí tuvieron éxito los congresistas fue en blindar al recordadísimo Manuel Merino y a su primer ministro Antero Flores Arauz, o simplemente Gato Fiero. Gato Fiero, al pueblo no lo van a engañar. Un informe del congresista Alejandro Cavero sirvió para evitar que el Poder Judicial pudiera investigar a ambos políticos por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Qué cosa es lo que hizo el señor Cavero? El señor Cavero escribió este documento que en realidad el único término que yo me permito utilizar es un mamarracho, en realidad. Es un documento que no solamente falsea la verdad de los hechos, no solamente elabora conclusiones sobre la base de percepciones estrictamente subjetivas. Para las y los que nos escuchan en el extranjero, el Congreso peruano tiene la potestad de elegir qué políticos pueden ser investigados o no por la justicia. No es que los congresistas deban o puedan calificar como culpables o inocentes a quien se les acusa de abusar de sus cargos, pero son los que dan luz verde para que se inicien las investigaciones en el Poder Judicial. En el caso del informe Cavero, y para tranquilidad de los golpistas, las diligencias sobre los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado no pudieron ni siquiera comenzar. El señor Cavero lo único que tiene que dar paso es, como mesa de partes, decir: la Fiscalía Suprema me está diciendo, le quite la inmunidad al señor para que siga siendo investigado, y él archiva como si fuese juez. Estás usurpando una función que no le corresponde. Ese es un primer delito. Y un segundo delito, al hacer un informe tan paupérrimo y deplorable solamente con el testimonio de los investigados y no haber llamado a los peritos, no haber llamado a la familia, no haber llamado a los testigos que vieron la muerte de Inti y de Brian y que vieron que efectivamente los policías tenían ese tipo de armas, lo que está haciendo es sacar de la investigación con este archivamiento, la investigación que tiene la Fiscalía Suprema, para archivarlo. Y eso se llama encubrimiento personal. El Congreso no puede usurpar una función que le corresponde netamente a la Fiscalía y al Poder Judicial. No solamente es un documento en defensa de Merino, Flores y Rodríguez, sino que termina exculpando, cuando no le corresponde, a los propios elementos de la Policía Nacional. Por lo tanto, el objetivo del documento era uno solo: limpiar de cualquier tipo de responsabilidad, primero política y segundo penal, a los que... Obviamente lo que está presentando es un blindaje y de manera descarada, porque se está yendo pisoteando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque está hecho simplemente de subjetividades, de opiniones que está realizando la parte investigada y acusada. A nosotros como familia directa de los deudos, porque mi hermano fue asesinado de un perdigón de plomo, en ningún momento se nos citó. Si nosotros hemos sido conscientes y hemos tenido al tanto cada audiencia, es por Facebook, como la población misma. Y hay evidencias en las cuales hay un carro de policías que bajan una caja con armas. Y ahí está, los policías la están agarrando. Los disparos que ellos hacían eran arriba del tercio superior. No era para dispersar, era para matar. Y ahí están los perdigones, los cuales fueron hallados. En el mi hermano fue en el tórax. Uno que le penetró prácticamente el corazón. En el caso de Brian fueron 10. Este es un mensaje para los que salen a marchar. Es decir, tú puedes salir y un día te cae un balazo y finalmente, ay, qué pena, se le escapó a un policía, porque esto no tiene nada que ver con algo que se pueda reclamar desde otra perspectiva. Punto. Es lo que dice el señor Cavero. Una consulta, ¿cuál fue la motivación de su decisión para archivar el caso contra Merino de Lama? El informe. El informe. ¿Por qué lo archivó? Habiendo tanta información sobre las balas que dañaron los cuerpos de ellos. ¿Usted no le da vergüenza a esta decisión que usted ha tomado? El informe. El Congreso no solo evitó que se investiguen los asesinatos en la represión de Manuel Merino y Antero Flores Arauz, sino que también puso en marcha una contrarreforma educativa que a la larga terminaría por desmantelar todo lo avanzado por la llamada reforma universitaria, la misma que tampoco fue defendida por el Poder Ejecutivo.
Miren ustedes lo que ha sucedido con la Universidad Telesub. Miren lo que hacían. Esto es una estafa, señores. En pleno San Juan del Lurigancho habían construido supuestamente un edificio de 6, 7 pisos muy moderno, incluso columnas polarizadas, pero detrás de esta fachada no existía absolutamente nada. Estamos hablando, como lo pueden observar, de una especie de escenografía. Es una puesta en escena, un circo realmente el que armó José Luna con su gente para engañar a la gente, para dar la sensación de que es una universidad muy moderna, cuando detrás de este montículo de AAA no hay absolutamente nada. Miren ustedes, estas imágenes las hemos obtenido gracias a la agencia andina. Sin embargo, los alumnos que ya venían denunciando ciertas irregularidades... La SUNEDU ya no es SUNEDU. Prácticamente hemos vuelto a la nefasta Asamblea Nacional de Rectores, fina cortesía de la contrarreforma impulsada desde el Congreso de la República, que simplemente se tiró abajo la calidad educativa, empeñando y sacrificando el futuro de cientos de miles de estudiantes peruanos que lo que buscan es precisamente un espacio en donde desarrollarse profesionalmente, en donde tener una carrera, en donde poder construir un futuro, pero a cambio el Congreso les ha dado la espalda tirándose abajo la calidad educativa, y lo decimos. Y por si fuera poco, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, jugando en pared con la mayoría congresal, decidió cambiar a los fiscales a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Aló? ¿Se acuerdan quiénes eran? Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, doctor, dígame. Pues nada menos que la organización de los Hermanitos, de quienes les hablamos en el segundo episodio y que traficaban con fallos judiciales a cambio de todo tipo de favores. Pues bien, el Congreso se las arregló para no aprobar las denuncias constitucionales para que puedan ser investigados como organización criminal. Ha subido el 21. Ya. Sí, vos estar atento, ¿ya? Ya. Ya, pues, dale, por favor, listo. Listo. Ya, compadito. Listo, chao. Ya está listo, déjate ver, El 28 de noviembre se vence el plazo para plantear la acusación en el caso maestro, en el caso matriz de este proceso de Cuellos Blancos. Y claro, sacas a los fiscales que están embebidos del asunto y los acaba de votar. Con el cuentazo de que quiere un mejor clima laboral, los ha sacado. Y entonces nombra a otros. Esos otros tienen que prepararse. Son miles de folios los que han estudiado estos tres durante más de 4 años. Entonces los nuevos que van a hacer, van a estudiar recién. Lo que quiere Benavides es frustrar la investigación, fregarla, sabotearla, dinamitarla. Y esto sí es un crimen. Y no olvidemos que la señora Benavides tuvo llamadas con el señor Edwin Camayo, que es uno de los implicados en el caso Cuellos Blancos, empresario implicado en el caso Cuellos Blancos. Volveremos a la fiscal Benavides en los próximos capítulos. Pero ahora, como la lista de las actividades en las que se veían envueltos los congresistas terminó siendo tan larga como bizarra, trataremos de resumirla. La congresista Roselia Amurús, del partido Avanza País, incumplió la cuarentena por la pandemia para celebrar su cumpleaños con una gran fiesta. Tras la denuncia, afirmó que estaba colaborando con la reactivación económica. Increíble. Fue en agosto de 2021 cuando festejó su cumpleaños 34, en plena escalada de contagios de coronavirus. Yo no sé cómo habrá sido el tema de la reservación ni nada. Todos ahí también son consumidores y es un restaurante y se consume o sea, es un negocio también. Entonces es también una parte de reactivar la economía. Seguro. Como las reactivaciones continuaron, en el 2023, Amurús ayudó a organizar y asistió a la celebración por el cumpleaños de su pareja, el excongresista Paul García, la misma que comenzó a las 3 de la tarde, incluyó a 3 orquestas de salsa y terminó con una balacera en la que murió el camarógrafo contratado para grabar el evento, luego de que éste intentara defender a una mujer que estaba siendo agredida por el mismo sujeto que luego le disparó. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión.
Consulta, el bar que has conseguido no es el de Doha Bar, el contacto que te di, ¿no? Para allá, porque me estaban escribiendo y entonces para decirles que no. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños. Yo fui una invitada más. Ahí siempre está la dueña de la casa, que es mi tía de cariño. Yo le digo que van a ir a tal hora. Tú me dices si necesitan ir a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana. Me avisas y yo le aviso. Y yo soy una joven, sí. Soy una joven que sí he cometido un error en acudir a una fiesta. A mí me pregunten, por favor, temas parlamentarios. Muchas gracias. También se puso de moda una no tan nueva modalidad de ejercer la labor congresal, el mochasueldismo. Espero que sea igual con los mochasueldos, presidente. Llámese a la costumbre de múltiples congresistas de contratar personas en su despacho, algunas sin mayor experiencia, para luego exigirles retiros en efectivo de un porcentaje de sus sueldos para ser entregados como colaboración al congresista mochasueldo que los contrató. Los congresistas siempre preocupados en dinamizar la economía. Tanto así que aprobaron una modificación para sus labores de representación, que es la semana del mes en que les pagamos a los congresistas para que regresen a sus regiones a escuchar a sus votantes. De verdad que yo estoy yéndome al aeropuerto. Con el cambio, estas actividades podían llevarse a cabo en cualquier otra región del Perú o hasta en el extranjero, por lo que los congresistas comenzaron a dinamizar la economía por donde les provocaba viajar, con viáticos del Congreso, es decir, con nuestros impuestos. ¿Qué esconden los congresistas en cada uno de sus viajes? Estadías en hoteles de lujo e islas privadas. Lujos, excesos. O cambios de pasajes para actividades personales. Duplicidad de comprobantes y hasta licor. No recuerdo haber tomado Côte de Rhône. No. Al menos con estos viajes podíamos evitar por un rato los momentos incómodos a los que nos tenían acostumbrados los congresistas. No, si tiene algún problema congresista personal conmigo, estoy acá en el Congreso. A ver, cuando quieras, compadre. Pero en este momento estamos en sesión de Congreso. Todavía hay incomodidad por parte... Ya hemos visto que la congresista Alba ha tomado fuerte del brazo a Isabel Cortés. No, la señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país, ¿no? Y es por eso que ahora jalonea, grita, insulta. El sábado pasado había un plenario en Acción Popular y le ha dicho indio de M a un congresista, ¿no? Y entre otras lisuras más que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias. Es lo que ha dicho la señora Mari Carmen Alba en un plenario. Nosotros, nuestra frase es un Congreso para todos. Todos sin excepción. Lima y regiones unidos. Blancos y indios unidos. Pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos... Tan impresentable venía siendo la gestión del Congreso que, a un año del inicio de sus actividades, la noche anterior al 28 de julio del 2022, abriendo las fiestas patrias, el congresista Freddy Díaz, de APP, fue denunciado por violar a una trabajadora en su oficina del Congreso. Y cuando terminamos la botella, yo dije, bueno, ya me voy. Me dijo, ay, no te vas a ir, es temprano, espérate un rato. A ver, voy a ver qué hay más en mi repisa. Yo miré la botella y dije, esto es whisky. Y miré y dije, no, le dije, es que esto a mí me va a marear, no, le digo. Además ya está. Ya, pues no te hagas, me dice. Todo el año tú dices, no, toma, ya pues. Ya, toma, me dice. Como dándome una orden. La denuncia incluía haberle dado a la víctima somníferos sin su consentimiento, mezclados con alcohol, para así poder agredirla sexualmente. Sirve el primer vaso y luego dice, oye, pero ¿sabes qué? Esta conversación si te voy a contar cosas, ¿sí? Esta conversación es privada, entonces mejor le voy a echar seguro a la puerta de su despacho. Le echó seguro a su puerta. ¿Estaba cerrada la puerta o estaba entreabierta? Cerrada. Entonces no era necesario que le echara seguro. Sí, ya estaba cerrada. Y como si quedara algún espacio más para la indignación,
Incluso hay un video del congresista Díaz huyendo de su despacho tras la supuesta agresión sexual. Díaz, quería hablarle, por favor. Congresista, la ha dejado encerrada a mi compañera. No, está yendo. Sí, ya sé que se está yendo, pero la ha dejado encerrada, congresista. Lo abro, Arturo me encuentra y con la nariz ensangrentada, desacomodada. No había ropa interior. O sea, cuando veo, no tenía mi ropa interior. Pensé, algo me ha pasado. No quería imaginarme lo peor en ese momento. Pero sí me levanté con un dolor horrible, me acuerdo de acá, de mi coxis. Al principio, los congresistas votaron para que Díaz se quedara en su cargo, pero la indignación ciudadana fue tan grande que tuvieron que dar marcha atrás y desaforarlo. Dejemos un momento al Congreso, que entre escándalo y escándalo se las arreglaba para ponerse de acuerdo en intentar vacar a Castillo por encabezar un gobierno, entre comillas, comunista y terrorista. Lo cierto es que los grupos de izquierda comenzaban a dudar de las credenciales marxistas que el partido de Castillo y Vladimir Cerrón, Perú Libre, habían promocionado durante la campaña, pues era muy poco el interés en implementar políticas sociales de fondo, más allá de algunas con nombre rimbombante como la Segunda Reforma Agraria, que poco efecto tenían a la hora de implementarse. Y cuando el premierato de Guido Bellido ya no daba para más, Castillo decide llamar a la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como su nueva primera ministra. Es la siguiente temporada de mi vida. Temporada 2. ¿La recuerdan de los episodios anteriores? Yo quería firmemente que ese gobierno funcione porque era un gobierno que hasta representaba la identidad de un pueblo, ¿no? Yo decía, lo que necesita este hombre es más apoyo de gente técnica y tal vez así podemos ayudar a que esto se reconduzca, ¿no? Y después de lo que hablamos, yo dije, sí, presidente, con la condición de que cambiemos aparte del gabinete que ya estaba muy cuestionado, ¿no? Me dijo, sí, no hay problema, lo vemos mañana. Yo le dije, bueno, está bien, ¿a qué hora puedo venir? Lo más temprano posible. Yo llego a las 7 de la mañana, el presidente no se aparece hasta las 9, a las 9 se aparece y me dice, nada, mire, un ratito, es que tengo que solucionar unas cosas, que no sé cuánto, espéreme. Yo estaba con Betsy, y me acuerdo que decía, espérenme un ratito, sírvanles desayuno a las chicas. Y a las chicas, ya. Se iba y aparecía a las 11, y yo, pero presidente, yo sé que su agenda es importante y amplia, pero necesito que nos tomemos el tiempo para hablar sobre el tema del gabinete. Sí, no se preocupe, ahorita lo vamos a hablar, pero sírvanse algo, ya, ahorita regreso. Había un televisor en la sala donde estaba, que además era una sala en la que yo no podía salir porque se abre desde afuera y con huella digital, ¿no? Trataba de abrir y le decía, Betsy, esto está cerrado, yo no tengo ni mi teléfono, porque a la entrada de Palacio te quitan el celular. Y me dijo, no, pero aquí el presidente nos ha dicho que esperemos y no sé cuánto. Mira, yo necesito salir, le decía, ¿no? Tal vez el presidente está muy ocupado, yo vuelvo mañana. Y Betsy me dijo, no te puedes ir, de acá sales juramentada. Y yo le dije, no, ni siquiera hay una noticia de que Bellido haya renunciado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le dije, ¿no? Si justo entra el presidente y yo le digo al presidente una cosita previa, ¿va a haber cambio de gabinete? Claro. Y digo, pero Bellido no ha renunciado. Ay, ¿verdad? La renuncia. Y le dice a sus asesores, vayan y pídale la renuncia. Fue como los asesores mirándose entre ellos y diciendo, ¿quién va? Anda tú. No, yo no voy. Me vota. Hasta que uno dijo, ya, bueno, voy yo. Y luego regresó ella. No quiere, presidente, no quiere renunciar. Y yo le digo, presidente, creo que le corresponde a usted llamarlo, hablarle y decirle, ¿no? Sí, tiene razón. A ver, voy a arreglar eso.
Y de hecho ya la prensa estaba afuera y yo ya no pude ni siquiera asomar las narices porque dije, no, es que esto va a ser peor. Y yo le decía a Betsy, no, yo ¿qué hago aquí? Luego el presidente regresa con su renuncia. Ya tengo la renuncia. Yo, bueno, está bien. Un primer paso, le digo, bueno, presidente, le digo, creo que es importante también que anuncien, ¿no?, que va a haber un cambio de gabinete. Me dice, mandaré un tuit. Y le digo, no, presidente, creo que frente a la situación crítica merece un pequeño mensaje, ¿no?, a la nación, porque la gente está preguntando qué pasa. Y dijo, ya, bueno, pero ¿qué digo en el mensaje? Y ese mensaje que él sale a dar, lo elaboramos Betsy y yo. Yo le dije, bueno, deme una computadora, yo le hago unas ideas, ¿no? Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados. Me empecé a dar cuenta que la cosa no caminaba bien, que no era un problema de falta de asesoramiento del presidente, sino de un sobreasesoramiento, además errado, equivocado, disperso que él tenía, ¿no? Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación. Con 6 meses en el cargo, en enero del 2022 y ya despachando desde Palacio de Gobierno, Castillo accedió a dar sus primeras entrevistas a la prensa, la misma que reclamaba de manera airada por el poco acceso que se tenía al presidente. En una de estas entrevistas, con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español, Pedro Castillo dijo lo siguiente. ¿Usted asume que ha cometido errores? En la gestión, ¿en estos 6 meses? Como es toda en gestión. ¿Sí? Hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Yo nunca Tras darle parcialmente la razón a sus detractores, Castillo fue interrogado sobre la posibilidad de que Bolivia tuviera una salida al mar, a partir de una antigua declaración suya al respecto. En un foro en el que estaba participando dijo, mar para Bolivia. En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, pero espérame, momento. Pero dígale usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí, lo dijo. en ese evento. Si bien este comentario terminó siendo básicamente una evasiva para no decir nada, el Congreso lo utilizó para acusar al presidente de traición a la patria, con la intención de vacarlo. El procedimiento, en manos del Congreso, había pasado ya el primer trámite legislativo y estaba pendiente de deliberación por parte de la Comisión Permanente. La denuncia surgió tras una de las pocas entrevistas internacionales concedidas por el presidente, donde dejaba abierta la posibilidad de hacer una consulta popular sobre la salida al mar de Bolivia. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que ser? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Pronto estallaba la polémica por parte de sectores que le acusaban de traición al querer ceder territorio nacional. Pero según expertos e incluso para un sector de la oposición, la denuncia carecía de fundamento porque el mandatario nunca llegó a entregar ese terreno. El jefe de Estado sigue pendiente de otra denuncia, en este caso por liderar supuestamente una organización criminal que sigue la vía legislativa. Y mientras el Congreso se concentraba en sus intentos de sacar a Castillo del cargo, ¿qué pasaba al interior del Palacio de Gobierno? El primer día fue muy gráfico para mí. Escuchemos a la ex premier Mirta Vázquez. Recibo a una persona que venía de Palacio, que de parte del presidente y de Bruno Pacheco mandan a una persona para que la nombre en el área de comunicaciones y no sé qué. Y yo, ¿cómo? ¿Para que yo nombre a quién? Al señor en tal puesto. Le dije, mire, acá no se nombran así, los puestos no se nombran así. Cuando estoy justo cruzando a hablar con el presidente, me cruzo con Pacheco. Y Pacheco, que a mí nunca me trató como ministra, nada, me dice, mira, Mirta, quiero que sepas que te hemos traído al gobierno porque queremos que colabores. Entonces me dio una rabia y además yo inconsciente de cuál era el puesto que él tenía, no sabía, yo lo había visto el día anterior ahí.
Y yo dije, pero este sujeto, ¿qué se cree? ¿No? Yo le dije, mira, le dije, y colaborando estoy, le dije, ¿no? Ustedes deben estar agradecidos de que yo haya aceptado trabajar bajo estas condiciones. ¿Ustedes creen que es fácil para mí venir a trabajar así? No, le dije, Bruno, que sepan que a mí no me han traído de florero, por si acaso. Ya ahí me empecé a dar cuenta de que era un gobierno no solo desordenado, mal asesorado. El presidente tenía un entorno que lo asesoraba muy mal y a quien él escuchaba. Entre las irregularidades más notorias, hubo un incidente que llamó la atención como ningún otro. Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia de la República, guardaba en el baño de su despacho la suma de $20,000 en efectivo. Qué idiota es ese huevón. Qué idiota es ese huevón. Al fondo, ¿no? Pon ese audio, por favor. El dinero se encontró en un cuarto ambiente dentro de la Secretaría General, que corresponden a un baño y un vestidor. Hasta para los más entusiastas del presidente Castillo, lo de los $20,000 en el baño de Bruno Pacheco no se veía nada bien. Le pido al presidente hablar y le pido una explicación. Y daba las justificaciones que los mismos implicados daban, justificaciones absurdas, ¿no? No, pero le encontraron los $20,000 porque parece que es un ahorro. Yo le decía, presidente, a ver, ¿en realidad usted se cree eso? Buscaba justificar eso en lugar de cuestionarlo y eso me decepcionó mucho, ¿no? Y me dejó con muchas dudas. Las irregularidades en el gobierno comenzaban a ser cada vez más visibles, como pasaba con los cambios de ministros, pues se iba uno y entraba otro por lo menos una vez por semana. Lo más curioso es que muchos de estos ministros eran despedidos de un momento a otro vía mensajes de WhatsApp, o hasta pasó que se enteraban de su cese en el mismo momento en que veían por la televisión a otra persona juramentando a su cargo. Ya es el colmo, ¿no? Es como ver ya a tu pareja que sale, pone en su Facebook con otro brother, ¿no? O sea, brother, me terminó. Madre, qué vergonzoso. El principio del quiebre entre Castillo y una parte importante de su electorado vino con el terrible derrame de petróleo de la multinacional española Repsol. Sí, mira, no sé si te puedes acercar aquí a la popa del buque para que puedas ayudar para pasar un cabo que se ha roto. Correcto, por eso estaba tratando de llamar, porque el cabo ha reventado. El 15 de enero de 2022, cerca de 11,000 barriles de petróleo fueron derramados en el mar, en lo que sigue siendo el mayor desastre ambiental en la historia del mar peruano. ¿Saber esa mancha de dónde sale? El manifold. Aquí está que se va a proa. Aquí te pega la troncal, la boya. Sí, examen de emergencia. Yo de hecho... El derrame de Repsol generó daños gravísimos en el ecosistema marino y terrestre, vulnerando los derechos de miles de familias que dependen de la pesca artesanal para alimentarse. Se perdieron más de 1.850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias en peligro de extinción. En la mesa, aplastamiento de tubería. Tubería ha recibido ya aplastamiento, la tubería está dañada ahí. La indignación se multiplicó cuando la empresa Repsol quiso negar su responsabilidad en el desastre ambiental, comunicando en un inicio que solo se habían derramado el equivalente a 0.16 barriles de hidrocarburo en el mar de Ventanilla. Como al final fueron 11,000 barriles que volvieron negro el mar y las playas del norte de Lima, la cosa no tuvo cómo ocultarse. Si bien la responsabilidad total de la catástrofe recaía en la empresa española, muchas personas le reclamaban a Castillo no exigir de manera frontal que Repsol asumiera de forma efectiva la limpieza de la zona, que a más de 2 años del evento sigue estando afectada por el derrame. Están acusados, pero el resto están flojos. Castillo nunca se atrevió a tocar al empresariado, nunca.
que eso es el núcleo duro, digamos, del sistema económico, la alianza con el empresariado. Se usaba mucho la narrativa, y que es muy ideológica, de que el gobierno comunista de Castillo no era comunista por ningún lado, o sea, ya el comunismo es lo extremo además, ¿no? El socialismo tampoco, y lo de izquierda se perdió totalmente. Yo no vi en el gobierno de Castillo una decisión por tener un gobierno diferente a lo que se había hecho antes, ¿no? Y los asesores, yo sentía que no querían entrar ni siquiera a esa discusión. Decían, no, el presidente lo que tiene que hacer es estar al lado del pueblo, esa es la mejor imagen de la izquierda. Y yo le decía, eso no es imagen de la izquierda, esa es imagen del populismo puro y duro, que lo puede tener la derecha, lo puede tener la izquierda. No lo quiso discutir nunca conmigo, así que no puedo decir qué visión tenía él de su gobierno, pero mi percepción por las señales que hay es que él no quería ser un gobierno de izquierda. Termina siendo incluso un gobierno de derecha, porque cuando yo salgo, Castillo decide conformar su gabinete con la gente de derecha. Entonces, a mí eso me impresionó mucho. El presidente Castillo se negaba a iniciar el tan esperado proceso de reforma policial, pese al informe que le hizo llegar el ministro del Interior, Avelino Guillén, donde se identificaban los principales problemas de una institución que funcionaba bajo sus propios términos. Guillén lo que denuncia es que habían actos de corrupción de altos mandos policiales. Para explicar cómo funciona, hay policías que integran bandas de extorsión o que impiden la lucha contra las mafias, básicamente porque la informalidad, como la del transporte público, permite que se pongan muchas multas que rápidamente serán canjeadas por sobornos. Un porcentaje diario de estos sobornos se destinará al oficial superior que te colocó en ese lugar, y así, este podrá recuperar el dinero que pagó para que lo ascendieran a su cargo. Y así. Y claro, Castillo prefiere apoyar, digamos, a los mandos policiales, y por eso termina renunciando, ¿no?, a Avelino Guillén. Tras el alejamiento de Mirta Vázquez a la presidencia del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Valer, de Acción Popular, ocupó el cargo por solo una semana. Valer tuvo que renunciar tras hacerse públicas las denuncias en su contra por violencia familiar. Pasará a la historia como el premier más breve del Perú. Llamé la atención no una, sino varias veces a mi hija. Lo agarró a patadas al perrito. Ya no más, ya no quiero más. Un cigarrito, por favor, un cigarrito. Ahí asume Aníbal Torres como primer ministro. ¿Se acuerdan de él? Había sido escudero de Castillo en la campaña, teniendo incluso confrontaciones pintorescas con diversos periodistas que se sumaban al cuento del fraude. A ver. No, muchachito tonto. Habla con la verdad, habla con la ley. Ahora, Torres asumía el premierato y con él comenzaron también los consejos de ministros descentralizados, que básicamente eran mítines en diversas regiones del Perú donde se daba la palabra a los asistentes. Si bien no se cumplía con la misión de llegar a acuerdos entre los diferentes sectores del Ejecutivo, además de que costaban mucho tiempo y dinero implementarlos, mucha gente valoraba que los principales actores del gobierno salieran de Lima y se aproximaran a ellos. Y cueste lo que cueste, tenemos que ir. Y si hay que ir caminando, tenemos que llegar, porque de eso estamos hechos nosotros. Escuchar a los hermanos, escuchar a los padres de familia, escuchar a las comunidades, al campesino. Lamentablemente, lo que más se recuerda de estas asambleas son los extraños comentarios que hacía Aníbal Torres, buscando reivindicar algunas bondades de los gobiernos de Mussolini y Hitler. Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Eso pasa cuando nuestros políticos hablan muchas horas sin mayores apuntes. No hay como evitar que digan una que otra estupidez. Mientras tanto, en el interior de la izquierda,
Si ya los ambientalistas le reclamaban al gobierno su inacción frente a la catástrofe de Repsol, las típicas divisiones comenzaron a aflorar al interior del partido de gobierno y sus aliados, buscando definir cuál era, entre comillas, la verdadera izquierda que el Perú necesitaba y cuál era la de mentiritas. Así, la izquierda conservadora del Congreso comenzó a aliarse con la derecha extrema, votando muchas veces en el mismo sentido por diferentes proyectos de ley, mientras que la izquierda progresista, mucho más urbana, no lograba conectar con bases más amplias y populares. Mientras unos acusaban a otros de machismo-leninismo y otros a su vez tildaban a los contrarios de caviares, una escena hizo que la imagen que muchos querían tener de Castillo, el campesino de sombrero blanco que llegó a la presidencia para voltear la historia, se borrara de golpe. Ahí su ingenuidad, ¿no? Él decía, yo quiero que me vean con los presidentes de derecha para que no me digan que yo soy un comunista y tal. No, presidente, eso políticamente no es lo más conveniente, no es la manera como a usted lo van a dejar de ver como un comunista, qué sé yo, si eso le ofende. Acercándose a presidentes así, no, que sí vamos a ir a ver a Duque y a Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira em Porto Velho com o colega peruano Pedro Castillo. Bolsonaro garantiu que as diferenças com o presidente do país vizinho foram superadas. Un abrazo entusiasta entre Pedro Castillo y el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo un emblema de la ultraderecha en el mundo, terminó de apuntalar el giro a la derecha que había ido tomando el gobierno desde que se instaló. En la imagen, un Bolsonaro risueño y bravucón le quita el sombrero a Castillo para ponérselo él. E até brincou com o peruano, colocando o típico chapéu branco de Cajamarca usado por Castillo. Yo sentí que rompieron mi corazón porque lo veo a él visitando a un presidente de derecha que se da el lujo de como humillarlo, ¿no? Por meses se resaltó el enorme valor identitario del sombrero de un campesino y lo singular que era que un presidente de la República lo use todos los días. Y cuando yo veo que Castillo deja que jueguen con el sombrero, que es un símbolo tan importante para la gente campesina y todo, y que era el símbolo además de un gobierno que representa la identidad de un pueblo, no, eso para mí fue muy fuerte, realmente muy triste. Sentí que ese gobierno del pueblo se acabó. Y de hecho él después de eso se saca el sombrero, ¿no? Y ya no lo usa más. Ese es el momento en que yo creo que sepulta el gobierno del pueblo, ¿no? La alianza con Bolsonaro, recordado entre otras cosas por haber alentado la deforestación de la Amazonía, incluía un nuevo proyecto de carretera que pretendía atravesar uno de los parques más biodiversos de Brasil, así como cortar por la mitad los territorios de 10 comunidades indígenas de Perú, pudiendo servir como puente para actividades ilegales de tala de madera y narcotráfico. Antes del 93, nuestra Constitución tenía las 3 y estaba protegido. Pero a raíz de la Constitución del 93, ya los pueblos, los territorios no están protegidos. Entonces están siendo concesionados a la minería, a los madereros ilegales, abren las puertas al extractivismo y entran todo tipo de personas. Además, tanto el canciller como los congresistas se mostraron a favor de que el Perú ratifique su negación al Acuerdo de Escazú, con lo que se archivaron permanentemente las protecciones para los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas. Todo esto mientras líderes ambientalistas continuaban siendo asesinados por defender sus territorios, como sucede hasta ahora. Son hermanos que están siendo asesinados por defender su territorio. Para nosotros defender los territorios es defender nuestras vidas, ¿no? Lamentamos muchísimo esos asesinatos, pero no es una razón de fondo para que se apruebe Escazú como se estuvo argumentando últimamente.
Los congresistas creen que cuando se firme el acuerdo de Escazú se va a paralizar las inversiones, no vamos a permitir el ingreso al extractivismo, ¿no?, a nuestros territorios. Entonces hay intereses económicos también de por medio. Sin embargo, lo que pedimos los pueblos es que nos respeten, porque nosotros, los pueblos originarios, existimos antes de la creación de esta república, somos ancestrales. Y en esta democracia es que están asesinando a nuestros hermanos. Y no hay justicia, ¿no? Entonces, yo lo llamo el gobierno de la impunidad, ¿no? O una democracia de la impunidad. Queremos vivir tranquilos en nuestros territorios. Y si hay que ratificar instrumentos internacionales que van a proteger a los pueblos, hay que hacerlo si realmente respetamos los derechos humanos. Otro aspecto que llamó la atención fue la desaparición de los sobrinos del presidente, quienes pasaron a la clandestinidad cuando la justicia peruana los requirió para que se investigaran denuncias de tráfico de influencias con respecto a unas obras de infraestructura. Así es, a esta hora de la noche la fiscal de lavado de activos Luz Taquira Reynoso encabeza un allanamiento en este departamento ubicado en la cuadra 30 de la avenida Brasil. Se trata del domicilio donde se alojaban 3 sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. Junto a la familia de Castillo siguió siendo blanco de investigaciones, pues unos meses después, en octubre del 2022, su cuñada Jennifer Paredes, a quien Pedro Castillo trataba como una hija adoptiva, fue detenida por presuntos delitos de lavado de dinero y organización criminal. Reiteramos, se pierden las imágenes el día en el que la policía y el Ministerio Público fueron a Palacio de Gobierno a detener a la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, la señorita Jennifer Paredes, que en este momento ya está detenida. Se perdieron 3 imágenes importantes, entre las 6:03 de la tarde hasta las 6:05, es decir, 2 minutos. No existen las imágenes de esos 2 minutos en esa ubicación exacta. ¡Qué extraño! A estas alturas, 3 de cada 4 peruanos desaprobaban la gestión de Castillo, quien junto a su esposa, Lilia Paredes, afrontaban 6 investigaciones fiscales, algo nunca antes visto para un presidente en ejercicio, pues antes del gobierno de Castillo se interpretaba la ley de tal manera que las investigaciones solo podían iniciarse después de que el presidente abandonara el cargo. Por otro lado, el Congreso era todavía más impopular, pues si Castillo tenía 24% de aprobación, el Congreso tenía solo 11%. Es decir, 9 de cada 10 peruanos desaprobaban a los congresistas. Cabe señalar que en el Perú estamos acostumbrados a que nuestros expresidentes vayan a la cárcel por presuntos o comprobados delitos de corrupción o incluso se suiciden cuando la fiscalía toca a su puerta, como pasó con Alan García. Pero con Castillo fue la primera vez que a un gobernante se le perseguía durante su gestión e incluso se detenía a sus familiares. Desde las 3 de la tarde se está llevando a cabo una movilización en contra de la vacancia presidencial encabezada por colectivos civiles, sindicatos y simpatizantes del Partido Oficialista Perú Libre de diferentes regiones en este contexto coyuntural. Entonces es una mezcla de traiciones, ingenuidad de él, desesperación también. Teníamos ese Congreso que te hostigaba todo lo que podía, ¿no? A 4 meses de asumir el cargo, el presidente de la República, Pedro Castillo, podría afrontar una moción de vacancia en su contra por la causal de permanente incapacidad moral. Qué difícil es gobernar y qué desesperante cuando hay una derecha golpista que no te deja, ¿no? Pedro Castillo nuevamente contra las cuerdas. En 8 meses de gestión, el presidente del Perú afronta un segundo proceso de destitución impulsado por la oposición mayoritaria del Congreso. Una derecha que te va a pegar con lo más duro, con todo lo que pueda, y que no lo han hecho con otros gobiernos, que han sido corruptos, ineficientes. Nadie puede gobernar con una amenaza de vacancia.
hemos visto totalmente incertidumbre, un Congreso que todos los días amenazaba con la vacancia, entonces no te dejan ni siquiera planificar, ¿no? Votan a favor de la vacancia congresistas de Fuerza Popular como Aguinaga, Alegría, Barbarán, Bustamante, Castillo, Chacón, Cordero Jontay, Flores, Guerra García, Guamán, Infantes, Jiménez, Juárez. Les ha dado todo lo que han pedido. Y ojo que alguna vez yo le he dicho, presidente, así no se hace política, porque ellos están entrando a un mecanismo de extorsión. Y él decía, no, para que nos dejen tranquilos, porque no lo van a dejar tranquilos, porque no es una cuestión de negociación, es una cuestión de racismo. La clase política dominante en este país, histórica, no soportaba que un campesino los esté gobernando. Ha sido una persona errática, ha sido un gobierno deficiente, pero no más que cualquier otro gobierno que ha habido. Y la única explicación es ese racismo histórico, ese clasismo que nos ha quedado como una herida abierta que nunca hemos podido saldar y que ha estado debajo de la alfombra, pero que salió cuando estaba Castillo en la presidencia. Todo esto nos lleva a la conclusión de que Castillo, pese al entusiasmo que desató durante su elección, terminó siendo uno más de una larga fila de políticos que entran al Estado para enriquecerse a sí mismos y a su entorno, a la vez que el rechazo a su origen étnico, llámese racismo, apresuró la persecución más que en todos los casos anteriores. Ha pasado un año que se han empecinado un sector de la población que hoy han entrado inclusive a Palacio, que hoy inclusive han entrado hasta mi propio dormitorio. Es la primera vez en la historia del Perú. Se han ensañado con este gobierno en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos, porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos. Con más de 60 ministros, en lo que va de su gestión presidencial, Pedro Castillo habló de estabilidad, palabra que no ha tenido mucha relación con su gobierno, pero que sí piden a gritos las municipalidades, pues sus proyectos se vienen abajo por los cambios ministeriales. En esa época es que comenzamos a familiarizarnos con nombres como los de Juan Silva, todavía prófugo exministro de Transportes, el encarcelado Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, la hoy colaboradora de la Fiscalía, Karelim López, también lobista de grandes proyectos de infraestructura y que además habría aportado con unos $30,000 para una fiesta de cumpleaños sorpresa de la hija de Bruno Pacheco. Lo habrían capturado esta noche. Los Niños, un grupo de congresistas de Acción Popular que cambiaban sus votos a cambio de puestos en ministerios. La detenida Sada Goray, que habría pagado 4 millones de soles a pedido de Castillo para que se ejecutaran cambios en el Ministerio de Vivienda. O Salatiel Marrufo, asesor del Ministerio de Vivienda. Bueno, Sada Goray ha dicho que entregó esa suma de dinero a Salatiel Marrufo y que él iba pidiendo el dinero por encargo del presidente. Dijo además que parte de ese dinero se repartiría entre los congresistas que evitarían una primera vacancia presentada en contra del presidente a fines del año pasado. Eso es lo que ha dicho. Es justamente Salatiel Marrufo quien, en octubre del 2022, es capturado por la policía y solicita acogerse a la colaboración eficaz. ¿Y qué es la colaboración eficaz?, se preguntarán. Pues cuando aceptas que has cometido un delito y puedes obtener beneficios penitenciarios en la medida que compartas pruebas que incriminen a personas que estén por encima de ti en la cadena de mando. Y adivinen sobre quién iba a hablar el 7 de diciembre Salatiel Marrufo cuando fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para hablar justo antes de que se votara la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Es cierto que la señora Sada Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones.
al señor presidente de la República se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado. Lo que pasó inmediatamente después daría inicio a uno de los capítulos más terribles y sangrientos de las últimas décadas. Porque como escribió María Emilia Cornejo hace 50 años, mi pueblo no es un mendigo en su banco de oro, ni un paraíso perdido. Es gente dividida en colores, mendigos y explotadores. Y lamentablemente, esta historia recién comienza. No dejen de escuchar el siguiente episodio de El Estallido Invisible, un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA. Este podcast de Autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Ilizarbe realizó el registro de sonido, además del diseño sonoro, junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Mateo. Por Sepia hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino, por encargarse de la prensa. Yo soy Pablo Saldarriaga. Y yo, Valeria Román Marroquín. Y nos oímos en el próximo capítulo. Ahí se ven.